Hola, soy Eduardo Silva y te doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión voy a compartir algo que creo que te va a impactar. A mí me impactó muchísimo cuando lo vi por primera vez y esto es algo que vi recientemente. Es una tremenda enseñanza de una persona que lleva más de 20 años enseñando sobre lo que dice la Biblia en su contexto original hebreo. Ahora, la razón por la que decidí hacer este video en lugar de compartir el video de esta persona es porque él tiene un carácter bastante parecido al del apóstol Pablo. Es directo, es áspero muchas veces la manera que dice sus palabras y puede lastimar a más de uno. Entonces, eh, preferí hacerlo y compartirlo de esta manera y espero que sea de bendición para tu vida. Probablemente todos conocemos la historia del ladrón en la cruz. Y hay algo muy interesante que en Lucas 23, 42 al 43 vemos, y lo voy a leer tal como aparece en la Biblia, en la mayoría de las traducciones que tenemos a nuestro alcance. Y dice así, y dijo a Yeshua, o Jesús como también se le conoce, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay un detalle muy importante y es que dentro de lo que es el hebreo y el griego, ellos en estos lenguajes no se utilizan los signos de puntuación, es decir, las comas, los puntos, etc. Entonces, la traducción a como la tradujeron así directamente de forma literal, al no tener comas en el original, pues se tradujo tal y como dice, pero cuando uno analiza y va más allá de lo que dice esa simple cita bíblica o ese versículo y uno se extiende más a lo que está en otras partes en la Biblia, se puede llegar a la conclusión que vamos a ver enseguida, que en realidad debería decir algo similar a esto. De cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O bien, para entenderlo un poquito mejor, pudiera decirle algo así como, hoy te digo que un día en el futuro vas a estar conmigo en el paraíso. Hay una Biblia que utiliza mucho el contexto hebreo en el que está traducido correctamente, en donde dice, y Yeshua le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿cómo podemos comprobar este asunto de la coma si en el original no se utilizaba la coma? Y para eso vamos a tener que ir más allá de lo que está en esta cita y empezar a ver un poquito, explorar un poquito todo lo que encierra a esta promesa que Yeshua le está haciendo al ladrón. Y para esto vamos a mencionar varios puntos. Como número uno tenemos que Yeshua dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ni siquiera Yeshua iba a estar en el paraíso en ese día. Tenía que pasar 3 días debajo de la tierra, muerto, ¿sí? En la sepultura. Entonces, vemos que si ni siquiera él iba a estar, no podía prometerle al ladrón en la cruz que iba a estar con él en el paraíso en ese día. Ahora pudiéramos decir, bueno, quizás en el cuarto día, pero enseguida vamos a ver otros puntos en los que vemos o veremos que no es posible ni siquiera en el cuarto día que pudiera cumplirse esta promesa o aparente promesa que le está haciendo el Mesías al ladrón. Número 2, en Génesis 3, 22 al 24, vemos que el paraíso quedó fuera del alcance del hombre. Y dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra
de que fue tomado. Ahora, una cosa importante que vamos a ver es que en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Yeshua a su apóstol Juan, es decir, Yeshua le dictó, por así decirlo, al apóstol Juan lo que está en el libro de Apocalipsis. Un detalle interesante, y vamos a llegar a un punto de por qué esto es importante. Este libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en los años 93 a 95 después de Cristo. Esto sería aproximadamente unos 60 años después de la crucifixión del Mesías. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque es en el libro de Apocalipsis en que por primera vez, después de que se hizo esta prohibición de que el hombre no iba a tener acceso al paraíso y al árbol de la vida, es hasta entonces en Apocalipsis, en 2.7, Apocalipsis 2.7, donde el Mesías está hablando nuevamente del paraíso y del árbol de la vida. Y es entonces, pudiéramos decir, ni siquiera pasados esos 60 años, vamos a ver que ni siquiera el ladrón iba a estar aún con el Señor en el paraíso. Pero lo vamos a ver conforme vamos avanzando. En Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga. Y por cierto, la palabra oiga en hebreo es Shema, que significa en realidad oiga y obedezca. Entonces diría, el que tiene oído, oiga y obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, o sea, está hablando de un tiempo en el futuro, de eventos que van a suceder, entonces les dará del árbol de la vida y que está en medio del paraíso de Dios. Ahora, esto va a ocurrir cuando la maldición que hay sobre el mundo y sobre la humanidad haya terminado, entonces tendremos acceso al paraíso y al árbol de la vida. Pero aún hay una serie de eventos que deben ocurrir antes. Número 3. En Mateo 24:14, Yeshua dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, hasta el momento en que estamos hoy grabando este video, ya han pasado más de 2000 años desde que el Señor estuvo en la tierra con nosotros y el fin no ha llegado. Y sabemos que cada día está más cerca, pero aún no ha llegado. Entonces, aún que han pasado estos más de 2000 años, es tiempo en que el ladrón de la cruz todavía no está en el paraíso. Vamos a ver el número 4. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hagamos una pausa. Hasta este momento no hay nada en las escrituras que indique que el ladrón en la cruz, que no hizo absolutamente nada para el Señor, vaya a tener el privilegio de ser resucitado en lo que se conoce como la primera resurrección y de participar de las bodas del Cordero y de reinar con Yeshua por 1000 años en la tierra. El Mesías solo le dijo, o la promesa que le hizo era solo de que estaría con él en el paraíso, pero nada más. Por lo que es muy probable que él, el ladrón, será resucitado hasta la segunda resurrección con el resto de la humanidad para el juicio final. El resto de los eventos que deben cumplirse antes de que el paraíso y el árbol de la vida sean restaurados o accesibles nuevamente son los siguientes. Número 5. Los 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15:1. Número 6. Reúne en el mar de vidrio mezclado con fuego a los que vencieron sobre la bestia y su imagen y su marca. Apocalipsis 15:2. Número 7. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Número 8. Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis 20:2 al 3. Número 9. Yeshua reinará en la tierra por 1000 años. Apocalipsis 24. Aquí cabe aclarar que estos dos eventos van a suceder simultáneamente, es decir,
que durante el reinado de Yeshua en la tierra por 1000 años, Satanás va a estar atado. Número 10. La segunda resurrección, Apocalipsis 25. Número 11. El libro de la vida es abierto en el juicio final, Apocalipsis 20:12. Número 12. La tierra será consumida por fuego, Sofonías 1:18. Número 13. Cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén que desciende del cielo, Apocalipsis 21:1-2. Ahora bien, de todos estos eventos que acabo de mencionar, que no son todos, son quizás los más relevantes o los que sobresalen más, vemos que en algunos sabemos que va a haber una duración de 1000 años, por ejemplo, cuando el Mesías esté reinando en la tierra, pero hay otros eventos que la Biblia no especifica cuánto van a durar esos eventos. Las plagas, entre otras cosas, no se sabe cuánto va a durar. El juicio final no sabemos cuánto va a durar, porque obviamente va a llevar un tiempo. Y todos estos, al irse acumulando, vemos que si ya llevamos más de 2000 años de que el Mesías estuvo con nosotros en la tierra, por lo menos van a pasar quizás otros 1000, 2000, 3000, 4000 años en total, hasta que venga la primera y la segunda resurrección, etc. No sabemos, realmente la Biblia no especifica un dato concreto del número de años hasta la primera o la segunda resurrección, pero vemos que todos estos eventos, el ladrón en la cruz, lo más probable es que no va a resucitar hasta que venga la segunda resurrección. Y aunque fuera resucitado en la primera resurrección, aún el, el, el árbol de la vida y el paraíso no van a estar disponibles hasta que se haga presente la nueva Jerusalén. Hasta entonces es que va a volver a estar disponible el árbol de la vida y el paraíso. Así que va a pasar un tiempo largo. Ahora, Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Conclusión. Podemos concluir por medio de las Escrituras que toda persona que muere permanece en el Hades o Seol, como se le conoce también, hasta que son resucitados, ya sea en la primera resurrección, aquellos que permanecieron hasta final, fieles al Mesías, o bien el resto de la gente que será resucitada en la segunda resurrección para el juicio final. Apocalipsis 21, 7-8 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo 5:19 nos advierte que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por esta razón es de suma importancia que aprendas lo que dice la Biblia en su contexto original hebreo. Antes de que todas estas cosas fueran mal interpretadas a través de los años y años y años que nos ha llegado todo esto a como lo conocemos, es importante que volvamos a ese momento en la historia donde estaban los discípulos con el Mesías y con esa época, con esa cultura, con ese lenguaje, con todo eso que rodeaba y que ellos entendían las escrituras a su nivel y en su contexto cultural. Es importante que lo conozcamos para poder entender de qué está hablando realmente las escrituras, qué mensaje es el que realmente está dando y no, como vimos en este ejemplo, cosas que malinterpretamos y que por un versículo se ha creado toda una doctrina, toda una enseñanza que nos dice que cuando morimos en el Señor, inmediatamente estamos con Él en el cielo o en su presencia, como se le ha llamado, lo cual hemos visto que no tiene bases bíblicas.
Y es importante que a través de estos estudios puedas darte un tiempo para que puedas encontrar estas cuestiones que muchas veces eh, se han transgiversado y se han malinterpretado, y que podemos encontrar en verdad lo que significaban esos pasajes y en general lo que dice la Biblia en su totalidad. Hay un website en raiceshebreas.org donde hay una amplia colección de estudios que son totalmente gratis y son online, y ahí puedes ver y aprender todas estas cosas. Ahora, nuevamente quiero mencionar que este estudio lo hizo originalmente otra persona, es decir, yo no me puedo decir que yo lo hice, que yo lo investigué, simplemente lo quise compartir porque, como decía al principio, la persona que hizo este estudio habla demasiado directo y puede ser hiriente en sus palabras y puede causar pues un desánimo en la persona que lo vea, y por esa razón decidí hacerlo yo directamente y así compartirlo con todos ustedes. Ahora, yo te pido encarecidamente que busques en oración, que le pidas al Eterno, a Dios, que hable a tu vida por medio de estos estudios, de manera que puedas llegar a interpretar y a entender correctamente las Escrituras como fueron en sus orígenes, y que de esta manera permitas que Él sea mostrándote estas cosas, que no sea yo, que no sea cualquiera de los estudios directamente, las personas que van a estar dando estos estudios, que te convenzan de nada, sino que sea el Espíritu Santo, que sea Dios mostrándote y trayendo paz a tu corazón y confirmando todas estas cosas para que puedas así hacer la voluntad del Padre. Y hasta entonces, te veremos quizás en un video futuro. Espero que así sea y que el Eterno te guarde hasta entonces. Shalom.